hacer lectura de la bendita palabra del Señor en 1 Corintios, capítulo 9, desde el versículo 3 hasta el versículo 14. Leemos la santa palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana o mujer, como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? ¿Digo esto solo como hombre? ¿No dice esto también la ley? Porque en la ley de Moisés está escrito: no pondrás bozal al buey que trilla. ¿Tiene Dios cuidado de los bueyes? ¿O lo dice enteramente por nosotros? Pues por nosotros se escribió, porque con esperanza debe arar el que ara, y el que trilla con esperanza de recibir del fruto. Si nosotros sembramos entre vosotros lo espiritual, ¿es gran cosa si cegáremos de vosotros lo material? Si otros participan de este derecho sobre vosotros, ¿cuánto más nosotros? Pero no hemos usado de este derecho, sino que lo soportamos todo por no poner ningún obstáculo al Evangelio de Cristo. ¿No sabéis que los que trabajan en las cosas sagradas comen del templo, y que los que sirven al altar del altar participan? Así también ordenó el Señor a los que anuncian el Evangelio que digan el Evangelio. Bendita es la palabra del Señor. Oremos a Dios. Amado Padre Celestial, bendito y buen Dios, grande y misericordioso, delante de tu presencia venimos, Señor, no valiéndonos de nuestra propia justicia, como es que si tuviésemos alguna nosotros. Evidentemente no hay ningún mérito de justicia, ninguna perfección en nosotros para presentarnos delante de ti sin nada. Pero venimos delante de tu presencia por los méritos y la obediencia plena y perfecta de Jesucristo tu Hijo. En el nombre de Él venimos delante de tu presencia. Bendito Dios. Padre, y rogamos a ti lo que es costumbre orar, Señor, y rogar que no por ser costumbre no es importante, sino que es sumamente necesario, y por eso hemos hecho de este ruego una súplica constante y acostumbrada en nosotros. Te rogamos que des a tu iglesia un corazón dócil, Señor, y un oído presto a escuchar tu voz, que verdaderamente con humildad recibamos la palabra implantada en nuestros corazones, que tiene el poder de darnos salvación y santificarnos y hacernos crecer en esta salvación tan grande que tú nos has dado, con tus palabras, las Escrituras dicen. Pero también queremos rogarte encarecidamente, Señor, que puedas guiar mi predicación. Ruego que tu Santo Espíritu unja mi predicación, para que entonces tu palabra, al ser predicada, traiga luz, como está escrito: la exposición de tus palabras alumbra y da entendimiento a los simples. Quita de nosotros la simpleza por medio de tu predicación, Señor. Que la predicación de tu palabra sea veraz, sea fidedigna, sea fiel a lo que verdaderamente el sentido de tu Espíritu Santo dio a tu palabra. Que no sean pervertidas o quitadas de en medio tu palabra para venir a dar lugar a anécdotas o a cualquier cosa que no es realmente tu palabra. Que sea tu palabra fielmente predicada para nutrir nuestras almas, pero sobre todas las cosas, que tu palabra sea predicada para darte honra y gloria a ti. Este es el ruego, Señor, de nuestra alma en esta hora. Lo ruego junto con la iglesia, bendito Dios, para que sean benditas nuestras almas en este momento también. Hemos orado con tu palabra, hemos cantado con tu palabra, hemos leído públicamente tu palabra, te hemos dado conforme a tu palabra, y ahora queremos escuchar de ti tu palabra para guiar nuestra vida, para saber cómo deben andar nuestros pies, para saber cómo debe conducirse la iglesia en todos estos temas que hemos venido, Señor, tratando de tu palabra, que son tan importantes de manera práctica para con cada uno de nosotros como iglesia. Así que estos ruegos los hacemos, Señor, delante de ti. Primero, porque queremos darte gloria, y segundo, porque queremos que nuestra iglesia pueda someterse a lo que tu palabra dice con respecto a todas estas cosas. En el nombre de Cristo, elevamos nuestro ruego a ti, Señor, y encomendamos a tu iglesia. Amén. ¿Pueden sentarse, mis hermanos? En nuestra serie práctica sobre la iglesia,
Hemos venido tocando segmentos breves sobre varias áreas que son consideradas necesarias reformar o tratar de una manera más honda con la palabra del Señor para poner en práctica lo que el Señor manda en su bendita y santa palabra. Y esa serie en general sobre la iglesia, entre los varios segmentos que hemos venido tocando, hemos entrado al segmento de lo que la iglesia debe hacer con el dinero de las ofrendas. Hemos estado viendo cómo la iglesia tiene el deber de parte del Señor de cuidar de los pobres que no pueden valerse por sí mismos de manera digna, de cómo hacerse cargo de los huérfanos, de cómo hacerse cargo de las viudas conforme a la ley de Jehová. Y en esta ocasión, y no menos importante porque forma parte también de lo que la palabra del Señor revela para la iglesia del Señor, el sustento de los que trabajan en la casa del Señor, en el templo del Señor, de aquellos que, para utilizar la analogía, que de hecho Pablo mismo utiliza en este pasaje, de aquellos que están como sacerdotes del Señor en la casa del Señor, de aquellos que ministran de parte de Dios al pueblo de Dios. Así que he titulado este sermón Soldado a expensas de su ministerio. Podrá haber notado que nosotros queremos tratar este asunto lo más bíblicamente posible. Y creo, por supuesto, que a pesar de que uno pudiera intentar con mucho ahínco que todo lo que uno enseña sea guiado por la palabra del Señor y tratar de quitar o despejar cualquier duda o inquietud del pensamiento que puede nacer por la época en la que vivimos y quizás también por el trasfondo que cada uno de nosotros ha tenido en iglesias que son sumamente malas, en donde hay personas que tuercen la fe para embaucar a los demás. Uno tiene temor al predicar de estas cosas doble manera. Primero, porque si tuerce uno la palabra del Señor, mayor condenación tenemos delante del Señor. Aquellos que instruimos con la palabra del Señor, no solamente tenemos una responsabilidad de hablarle al pueblo, lo hacemos de parte de Dios y delante de Dios. Así que nuestro más grande temor y miedo es hablar algo que no está conforme a la palabra del Señor. Pero en segundo lugar, uno también siente temor por la misma iglesia. Que la iglesia no fuera a tomar las palabras en contextos como estos, que a veces son temas que se vuelven álgidos, y las escrituras son claras, pero se vuelven álgidos para una congregación, y ciertas personas pudieran entender mal las cosas que uno quiere transmitir por medio de las enseñanzas bíblicas. Ruego a Dios que el Espíritu Santo pueda realmente penetrar en nuestros corazones con su bendita y santa palabra y llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo. Y que donde es palabra del Señor lo que se está predicando, entonces que con humildad recibamos la palabra de Dios implantada en nuestros corazones, como escuchamos la predicación de la semana pasada. Bien, con ese preámbulo quiero dar la introducción a nuestro pasaje, porque evidentemente ahora tenemos un nuevo pasaje en el cual nos vamos a detener al menos unos 3 domingos. Digamos que he diseñado estas enseñanzas en 3 porciones para que puedan ser llevadas a cabo en la exposición de 3 domingos, pero pudiera ser que se extendiera a un 4º domingo. No quiero hacerlo así, quiero tratar de hacerlo lo más sencillo, concreto, preciso posible y dejarlo únicamente en 3. Pero advierto que podría haber una 4ª predicación al respecto. Doy entonces como introducción a nuestro texto lo que sigue. Estamos hablando de 1 Corintios capítulo 9, para aquellos que están llegando ahorita. 1 Corintios capítulo 9 es una carta del apóstol Pablo a la iglesia cristiana en Corinto. Pablo, en parte de su segundo viaje misionero, predicó el evangelio, bautizó, instruyó a los creyentes en Corinto durante 18 meses. Eso podemos corroborarlo en Hechos capítulo 18, versículo 11. Pablo se quedó durante 18 meses, o lo que es lo mismo, año y medio, en Corinto para fundar la iglesia en Corinto. Corinto es la capital, o era en aquel momento la capital de la provincia de Acaya. En su primera visita, Pablo fue hasta allá para plantar la iglesia del Señor mediante el poder de Dios con mucho esfuerzo y cuidado.
Él deseaba que la palabra del Señor llegara hasta los lugares más necesitados para que la palabra de Dios salvase las almas, para que el reino de Dios se expandiera hasta esos sitios. Pablo era un estratega y al saber que Corinto, como capital de la provincia de Acaya, era muy concurrida, aunque sabía que sería un trabajo muy difícil ahí en Corinto, no se achicopaló por el gran trabajo que esto suponía, sino que se entregó al trabajo de la predicación de la palabra del Señor. Deseaba que hubiese una iglesia cristiana en uno de los lugares, vale notarlo, más inmorales de la época. Allí estuvo año y medio el apóstol Pablo. Hay que decir también que Pablo visitaría Corinto al menos unas 3 veces. De hecho, en 2 Corintios, capítulo 13, versículo 1, cuando de alguna manera les afirma a la iglesia de Corinto que él tendría que ir una tercera vez a ellos para reprender ciertas cosas que estaban ocurriendo allí, de las cuales, por cierto, varias vamos a estar hablando el día de hoy. Todo esto nos muestra al menos que el apóstol Pablo habría ido al menos unas 3 veces hacia allá, concurriendo la primera con un año y medio, unos 18 meses de su labor permaneciendo en el sitio. También es necesario recordar, a manera de introducción, debido al amor cristiano, el entendimiento ministerial que tenía el apóstol y los muchos sufrimientos que había soportado por plantar la iglesia en Corinto, Pablo miraba a los creyentes corintios como a hijos en la fe cristiana, en la cual él era como un padre para ellos y los corintios como hijos para él. De hecho, en 1 Corintios capítulo 4, versículos 14 y 15 nos habla precisamente de eso. Y debido a una situación de la cual más adelante vamos a comentar un poco más alargadamente, que estaba sucediendo en Corinto, que estaban tratando de desprestigiar al apóstol Pablo, Pablo les dice: ustedes podrán tener muchos, miles de años, tutores o maestros, pero tienen un solo Padre en el Señor Jesucristo, porque por medio de Cristo yo os engendré a vosotros. Así que el entendimiento del apóstol Pablo con respecto a los corintios es que eran como hijos en la fe y él era como un padre para ellos. Esa era la clase de relación que tenía Pablo con los corintios y la forma de ministerio que llevaba para con la iglesia cristiana en Corinto. Y por lo cual, como dijera también Simon Kistemaker en su comentario, él les ofrendó talentos, tiempo y lágrimas en favor de ellos, sanos consejos, largas epístolas e incesante oración. Pablo realmente invirtió, aunque muy poco el tiempo, pudiera decir unos 18 meses, año y medio. Hay muchos pastores que pasan muchísimos más años en una congregación. Aunque 18 meses no pareciera mucho tiempo, el contexto en el que Pablo estaba plantando esta iglesia, la condición de todo ese ambiente, la dureza, todos los riesgos que representaban eso. Incluso una vez él tuvo que ser descendido por una ventana en una canasta con una cuerda para poder fugarse del peligro que tenía para contra su propia vida. Todas estas cosas, sencillamente, por supuesto, nos recuerdan que la gran labor del ministro Pablo fue una labor grande en esa tierra, en ese entonces, en ese lugar. Con todo, después se hizo necesaria una segunda visita del apóstol Pablo, una visita que podríamos denominar una visita dolorosa, pues debido a que mientras Pablo predicaba y plantaba iglesias, él duró unos 3 años sin ir a Corinto. Es decir, entre el primer y el segundo viaje hubieron unos 3 años de espacio. El segundo viaje él estuvo plantando otras iglesias en otras latitudes, y en esos 3 años que duró sin ir a Corinto, empezaron a suceder situaciones que desestabilizaban a la iglesia local, estimuladas por algunas personas, posiblemente muy influyentes, que llevaban a la iglesia a cuestionar la autoridad ministerial de Pablo. Y eso podemos constatarlo en 1 Corintios capítulo 4, versículo 18 al 21, la misma carta que hoy nos está ocupando este pasaje. Estas personas estaban cuestionando la autoridad ministerial del apóstol Pablo, si verdaderamente Pablo era un verdadero ministro de parte del Señor, y estaban influyendo de tal manera en la iglesia en Corinto que el ambiente se había tornado tenso, que muchas personas habían sido influidas y ganadas por aquellos que estaban desestabilizando la paz y la unidad de la iglesia en Corinto en contra del apóstol Pablo, de tal forma que muchos de aquellos que Pablo consideraba como hijos en la fe
y para los cuales él se consideraba como un padre de la fe para ellos, estaban comenzando a dudar del ministerio del apóstol Pablo. Puesto que los comentarios hacían dudar a algunos en la iglesia sobre esa legitimidad del ministerio del apóstol Pablo, como también de los derechos que correspondían a ese ministerio, se hizo necesario que el apóstol Pablo escribiese estas cosas y, por supuesto, ya en la segunda visita confrontara en persona a estas personas. Es en este contexto, hermanos, del cuestionamiento a su ministerio y del derecho que se deriva del ministerio, desde donde Pablo inicia su defensa en el presente capítulo y del pasaje que vamos a estar tocando. Y es desde donde emprenderemos nuestro segmento sobre la responsabilidad eclesial para con sus ministros, en la cual será escudriñada al menos en 3 partes, dispuestas en 3 predicaciones dominicales a partir del día de hoy. Así que, habiendo dado la introducción general de qué es lo que estaba ocurriendo en Corinto, y más propiamente porque hay muchas cosas que estaban ocurriendo en Corinto, no quiero tocarlas todas porque no es una exposición de toda la carta a los Corintios, de toda la epístola a los Corintios, he hecho este resumen contextual para poder entrar en materia de lo que el capítulo 9 en esta porción está narrando, para que el pasaje sea un poco más claro a nosotros y entonces la aplicación práctica del sermón pueda ser mucho más provechosa, o pueda verse de una manera mucho más provechosa. Vamos a los textos que nos ocupan el día de hoy, versículo 3. Nos vamos a ocupar del versículo 3 hasta el versículo 7 del día de hoy. Y vamos desde el versículo 3 al versículo 5 como primer punto. Contra los que me acusan, esta es mi defensa. ¿Acaso no tenemos derecho de comer y beber? ¿No tenemos derecho de traer con nosotros una hermana o mujer como también los otros apóstoles y los hermanos del Señor y Cefas? ¿O solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Ahora, veremos. Ahora, acabo de leer el 6 también, pero eso es así. Perdón. Del versículo 3 al versículo 5. Comenzamos con este primer punto. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo en este contexto? Lo primero que debemos prestar atención es en esto. Contra los que me acusan, dice el versículo 2. Lo primero que hemos de señalar en este contexto es lo que ya venía yo resumidamente hablando en la introducción a este pasaje. Quienes señalaban a Pablo con su crítica mañosa no cesaban de buscar aquí y allá cualquier cosa que, pervirtiéndola, pudieran usar para influir directamente en la iglesia para mal, a espaldas del apóstol Pablo. Por eso, enterado de las palabras de quienes le acusaban, con toda propiedad él habla contra ellos. A veces suele ser, digamos, en este mundo posmodernista ya, ¿no? En donde las iglesias han tomado, digamos, la influencia más bien de una especie de evangelicalismo hippie, de paz y amor, que los ministros no tienen de ninguna manera que hablar nada contra alguien. Se levanta en medio nuestro el consejo bíblico para mostrar que hay ocasiones en donde es no solamente posible, sino necesario hablar contra alguna persona. Las páginas de las Escrituras nos muestran esto a cada rato, como los profetas hablaron contra falsos profetas, como los apóstoles hablaron contra falsos maestros, falsos apóstoles, falsos profetas también. Incluso como hablaron también contra falsos hermanos también. Todas estas cosas, cualquiera que haya leído la Biblia una sola vez sabe que están escritas allí. Por eso Pablo habla de esta manera. Pablo no está pecando al hablar contra quienes le acusaban, porque ellos estaban pervirtiendo la verdad y desestabilizando la iglesia con las cosas que estaban diciendo. En eso, el comentario del texto griego del Nuevo Testamento por A.T. Robertson dice: los críticos de Corinto estaban investigando a Pablo con lupa para poder hallarle faltas. ¿Cuán a menudo se encuentra el pastor bajo el microscopio del crítico? No es menos bien sabido para nosotros que cuando el ministerio comienza a obrar en la iglesia del Señor, siempre va a haber crítica de alguna manera. No podemos decir que esperaremos que no haya críticas para el ministerio. Eso no sucedió con los profetas, fueron criticados.
No sucedió con Jesucristo, fue criticado. No sucedió con los apóstoles, fueron criticados. Aún los padres de la iglesia, los primeros obispos colocados por los apóstoles, fueron también criticados. Así que lo primero que les lanza es pensar precisamente en la palabra derecho. La palabra griega que utiliza el apóstol Pablo aquí es exousia. Permítame, fue una costumbre, pero a veces es necesario ahondar un poco en la etimología o la semántica de algunos vocablos para tenerlo en consideración cuando estamos hablando de esa palabrita en español en algún texto. Porque puede que estemos dejando a un lado alguna riqueza conceptual que pueda ayudarnos a entender mejor lo que está transmitiendo el Espíritu Santo. Porque fue escrito en griego, no en español. Así que tratamos de comprender en nuestra lengua lo mejor posible lo que fue transmitido en aquella lengua en primer grado. Exousia. Veamos lo que dice Taylor sobre el vocablo exousia. Dice, poder de decisión, libertad de obrar como a uno guste. Vayan teniendo eso en mente. Segundo, el Herbst Wars Studies dice, un poder otorgado para operar de manera decisiva en determinada jurisdicción. Tercera forma para dar concepto a nuestro vocablo de derecho. El Strong lo traduce de esta manera: potestad, jurisdicción, poder de actuar. Básicamente podemos ver que todos confluyen en una misma idea y que la traducción derecho es completamente justificable y legítima en este pasaje. Pero teniendo en consideración lo que ha dicho el apóstol Pablo, podemos entonces entender que de allí significa derecho. ¿Derecho a qué? Derecho a actuar con libertad bajo la jurisdicción que le ha sido delegada. Cuando entonces Pablo dice, ¿acaso no tenemos derecho de comer y beber en esa pregunta retórica? La respuesta va implícita en esa pregunta. Claro que tienes derecho de comer y beber. Pero recordemos el contexto en el que está hablando. Derecho por causa de ser un ministro que sirve a la iglesia del Señor. Pablo con su pregunta retórica cuestiona el pensamiento de aquellos que de alguna manera estuvieran pensando de manera contrastante a lo que Pablo estaba mencionando allí. Él se está, digamos, reteniendo o refrenando la locura con esta pregunta retórica, con la lógica en esta pregunta retórica, con el sentido común incluso. ¿No tenemos derecho de comer y beber? ¿No es parte de nuestra jurisdicción para utilizar lo que hemos estado viendo en las definiciones? ¿No es parte de ese poder delegado que nos ha dado el Señor, el poder comer y beber del ministerio? ¿No tenemos el poder de decidir, la libertad de obrar como uno guste en este contexto? ¿De comer o dejar de comer de aquello que trabajamos? ¿De beber o dejar de beber de aquello que trabajamos? Ese es el contexto en el que Pablo habla acerca precisamente del derecho. El segundo punto de nuestro pasaje en cuestión, ya hemos visto 3 objetivos de nuestro primer punto. Vamos a hablar en nuestro segundo punto de al menos un objetivo. En primer lugar, en este segundo punto, Pablo dice, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Note cómo las palabras del apóstol Pablo cada vez se van haciendo más audaces, más precisas, cada vez más, como diría nuestra expresión, a la yugular, al mero centro del asunto, al meollo propiamente del asunto. Con todo y eso, todavía no está apelando a las Escrituras, cuya exposición tomará lugar el siguiente domingo. Todavía Pablo está exhortando y estrujando el entendimiento y lo que hoy llamamos sentido común de los corintios. Con estas preguntas retóricas lo que Pablo está haciendo es estremeciendo y poniendo en marcha, porque quizá tenía mucho tiempo apagado en este contexto, el razonamiento de los corintios con respecto al ministerio y los derechos del ministerio, de los ministros del ministerio, para la redundancia. Por eso expresa, o solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar. Bernabé fue uno de los fieles colaboradores del apóstol Pablo en el ministerio. Viajaban a muchos lugares trabajando, dando tiempo, esfuerzo, sufriendo peligros en conjunto.
y estuvieron sirviendo de tal manera que la palabra de Dios corría, era glorificada, las almas eran salvadas, las iglesias eran ministradas, afirmadas en el Señor. Se plantaban iglesias y se les afirmaba en el Señor. Bernabé fue uno de sus colaboradores. ¿Por qué Pablo entonces en este contexto utiliza la palabra derecho, que ya la hemos estudiado en el tercer punto del primer renglón? Utiliza esta palabra en esta fraseología, derecho de no trabajar. ¿A qué se refiere el apóstol Pablo? Se refiere a dejar de trabajar en las cuestiones que son fuera de la iglesia. Pablo coloca esta pregunta retórica en negativo. ¿Solamente Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? Dando por implícita la idea de que todos los demás ministros se les admite tener derecho de no trabajar afuera y ser sostenidos por sus iglesias locales. Y Pablo le dice a ellos, solamente Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar. Con todo eso, vale acotar esto. Permítame hacerlo porque es necesario. Pablo trabajaba también fuera de lo eclesial. Él trabajaba haciendo tiendas. De hecho, en el capítulo 18 de Hechos, en donde se narra cómo comenzó la iglesia en Corinto, en el versículo 3 nos dice que él trabajaba haciendo tiendas para la venta. Sin duda lo hacía así para, como les dijo a los tesalonicenses también, no ser gravoso a ellos. Prefería no ser gravoso a ellos. Primera Tesalonicenses capítulo 2 versículo 9 lo muestra. Porque cuando él estuvo en Tesalónica hizo lo mismo. Trabajó vendiendo tiendas para no ser gravoso a la iglesia en Tesalónica. Trabajó vendiendo tiendas en Corinto para no ser gravoso a la iglesia en Corinto. E incluso lo hizo así también en Éfeso, donde pasó 3 años ministrando. 3 años pasó allí. El primer lugar que se lleva de mayor tiempo en la obra de ministerio, vaya a contar como paréntesis o detalle de mayor información, fue en Éfeso. Fue plantando la iglesia en Éfeso. Fueron 3 años de ministerio allí. Y el segundo fue en Corinto, 1 año y medio, más las otras visitas, por supuesto. En Hechos capítulo 20, desde el versículo 33 al 35, nos dice lo siguiente. Vamos a ir allá porque este sí quiero leerlo. Yo les estoy mencionando las cifras que ustedes tienen el deber de anotar si es que quieren profundizar y ver si lo que yo estoy diciendo es así. Si quieren ser tan nobles como los deberían y ver si las cosas que se les predican son realmente así, ¿no? Para eso les doy las cifras. Ahora, Hechos capítulo 20, versículo 33 al 35, cuando Pablo llama a los ancianos de Éfeso, los llama a Mileto, en donde se va a despedir de ellos, un discurso tan emotivo que todos comienzan a llorar y a besarle y a echarse en su cuello, porque les había dicho que no volvería a ver el rostro de ellos y ellos no volverían a ver a Pablo. Les quebrantó el corazón, amaban al apóstol Pablo. Pero él les dice de esta manera: ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. ¿Qué es lo que podemos entender acerca de todo esto? El apóstol Pablo trabajaba bivocacionalmente. Es lo que hoy llamamos bivocacional. Tenía un trabajo fuera de la iglesia y tenía un trabajo dentro de la iglesia. La razón nos dice claramente, 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, que no quería ser gravoso a la iglesia. No quería añadir más carga a la iglesia. Ahora, teniendo esto en consideración, volvamos a nuestro pasaje, volvamos a nuestro texto y a la expresión paulina. Dice: ¿solo yo y Bernabé no tenemos derecho de no trabajar? Vuelvo a recordar el significado de la palabra derecho. Pablo, aunque estaba trabajando con tiendas para sostenerse a sí mismo en ese contexto, él tenía el derecho de no trabajar en ello y ser sostenido por la iglesia en Corinto. Los demás ministros por lo general se entregaban a ministrar y eran sostenidos por
por sus iglesias. Cuando Pedro vuelve a las redes después de haber negado a Jesucristo y vuelve a la pesca, se aparece nuestro Señor Jesucristo a él y lo llama, y él, pues, por supuesto, desaforado, como cualquiera de nosotros creo que lo haría, se echa al agua y nada hasta la orilla rápidamente a sentarse con el Señor allí, pasmado de verle nuevamente. ¿Y qué hace el Señor? 3 veces le dice de una manera sumamente tierna: apacienta mis corderos, pastorea mis ovejas. Le estaba diciendo, no te vayas a pensar a meterte a otra cosa. Te he llamado para esto. Ve a servir a mi iglesia, a mis corderos, a mis ovejitas, pastoréalas, apaciéntalas. Y nosotros vemos que después de ese llamado de nuestro Señor, el apóstol Pedro se entregó al ministerio de tal manera que incluso murió ministrando a las ovejas del Señor, sirviendo a las ovejas del Señor. Pablo fue sostenido por otras iglesias y Pedro fue sostenido por la iglesia a la que servía. Más adelante veremos eso, porque van a ver que aunque Pablo en muchas ocasiones trabajaba con sus manos, vamos a ver ciertas declaraciones audaces que Pablo mismo da a la iglesia en Corinto acerca de las muchas ocasiones en las que él fue sostenido por otras iglesias para poder servir y hacer el trabajo del Señor y para no ser carga a la iglesia que servía en el momento en el que estuviera plantando una iglesia. Pablo entiende que tiene el derecho a comer y beber como fruto de su labor espiritual. Eso es lo que significa cuando dice: ¿acaso Bernabé y yo no tenemos derecho a no trabajar? Ponga en corchete allá afuera. ¿No tenemos este derecho? Él entiende que puede comer y beber como fruto de su labor espiritual. Entiende que tiene potestad de casarse y tener familia como los demás apóstoles, como Cefas, los hermanos del Señor Jesucristo. Entiende que él puede dejar de trabajar haciendo tiendas y entregarse únicamente a la labor de ministrar, de modo que no le sería necesario trabajar en otra cosa, añadiendo así mayor carga y dificultad para sí mismo y su ministerio. Eso es lo que significa su pregunta retórica. Él comprende estas cosas como un derecho. Ahora, notemos en este contexto, hermano, para terminar de dar forma a este segundo punto o renglón, notemos cómo usa la palabra derecho, similar en muchos aspectos al sentido en el que la legalidad o lo jurídico el día de hoy se utiliza o se invoca el concepto de la palabra derecho. Un derecho es algo que es inalienable de una persona. ¿Qué significa eso? No se le puede quitar. El propósito precisamente de la aplicación de la justicia en el contexto en el que estamos hablando, en el contexto de la justicia, de la violación de un derecho, amerita que aquellos que han violado el derecho de una persona sean castigados por violar el derecho de una persona. Porque el derecho es una potestad o libertad inalienable. Los segundos o terceros no pueden quitar el derecho de a quien le corresponde aquello que le ha sido dado por derecho. Esa potestad que le ha sido delegada, esa capacidad o libertad, ese privilegio que le ha sido concedido. Esto te pertenece a ti. Luego entonces es justicia y no injusticia que quienes son portadores del derecho hagan uso del derecho como ellos gusten hacer uso de ese derecho. Ahora ve por qué la definición de exousia viene como anillo al dedo. Hacer uso de esa libertad como a uno le guste, como a uno le plazca, siempre dentro de la jurisdicción que ha dado Dios, por supuesto. Hacer uso del derecho no es hacer lo que nos da la gana con lo que Dios nos ha dado y romper la ley con lo que es nuestro. No. ¿Se entiende? Obviamente no. Ahora no voy a decir que yo dije algo que en realidad no he dicho. Entonces vemos cómo el uso de la palabra derecho, precisamente en relación a la justicia, en nuestro uso hoy, da testimonio incluso por nuestro sentido común que lo que el apóstol Pablo está diciendo es verdadero. Cuando Pablo apela al sentido común al decirle, ¿no es esto un derecho para los que trabajan en el Señor? Está invocando la idea de derecho en la mente de los corintios para que razonen con el sentido común, lo que uno llama sentido común, con la mente que Dios nos dio. Dios nos dio una mente para usarla.
para que pensaran, para que razonaran. No es verdaderamente un derecho participar de aquello que corresponde participar. ¿Cómo sería injusto que se participara si es derecho? Ahora, si no fuera su derecho, sería inapropiado que se hiciera de él. Ahora, si es su derecho, no solo no es inapropiado que se apropie de lo que es suyo por derecho, sino que quitárselo es injusticia. Por eso le llama derecho. Ahora, volvamos precisamente a nuestro entendimiento y a nuestra frase. La fuerza de su argumento claramente denota que por derecho, a él también, así como a los demás ministros, le corresponde el no trabajar por fuera de la iglesia y ser sostenido por aquellos que se sirven de día y de noche de su arduo trabajo ministerial, como más adelante lo argumenta con mayor fuerza y claridad. Suele suceder, porque ahorita vamos a entrar en el versículo 7 y aquí vamos a tener un poco más de desarrollo de los argumentos del apóstol Pablo. Suele suceder que no logramos armonizar en nuestra mente muchas veces estas cuestiones, no porque la Biblia no pueda ser sumamente clara en la mayoría de estas cuestiones que trata la palabra del Señor, sino porque quizá venimos con prejuicios a la palabra del Señor. Y cuando encontramos lo que la palabra del Señor con total presteza y claridad habla sobre estos temas, entonces nos frenamos en ello. No porque el Señor no sea claro en ello, sino porque venimos con prejuicios a la lectura. Esos prejuicios pueden ser prejuicios contra una persona misma. Es decir, no deseo, por ejemplo, que cierta persona goce o tenga ese derecho. Ay. Que no deseo en particular que así suceda. Que puedo ser condescendiente con que otros, miren que estoy hablando de las mismas palabras del apóstol Pablo. ¿Acaso solo yo, Bernabé y yo no tenemos derecho de no trabajar? Daba por sentado que los corintios admitían el derecho de los otros a no trabajar afuera y ser sostenidos por la iglesia, pero no de Pablo, pero no de Bernabé. ¿Qué está pasando allí? La mente de algunos puede llegar hasta ese punto. Y la mente de algunos puede llegar hasta ese punto, incluso, como sucedió en la relación entre Corinto y el apóstol Pablo, sirviéndose de día y noche por mucho tiempo de aquellos a quienes quieren negarle el derecho que les corresponde. Es increíble la maldad humana. Es increíble el pecado. Pudiéramos decir en este contexto, Pablo duró 1 año y medio, 18 meses. Pero hay pastores que en muchas congregaciones sufren por años la violación de su derecho. Y una iglesia que, como veremos en el versículo 7 de una manera mucho más enfática, no solamente viola su derecho, se vuelve indiferente e insensible a lo que por derecho corresponde a los ministros, de los cuales se sirven de día y de noche. En tercer lugar, versículo 7. Pablo esgrime como parte de sus argumentos apelando al sentido común y al razonamiento de sus feligreses en Corinto, diciendo: ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? De ahí el título de mi predicación el día de hoy. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? ¿O quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? En primer lugar, en nuestro tercer punto o renglón, soldado a sus propias expensas. He titulado, como dije, este sermón, soldado a expensas de su milicia. Ya sabe por qué. Pero tomemos la primera sentencia en pregunta retórica del apóstol Pablo. ¿Quién fue jamás soldado a sus propias expensas? La comparación es muy pertinente, hermanos. Porque la labor ministerial es un campo de batalla increíble. Los ministros del Señor caminan en el campo espiritual como un campo minado. Cualquier lugar puede tener una mina escondida para desbaratarle el pie. Como Pablo hablaba claramente con respecto a estas cosas. Falsos hermanos que espían la libertad, te acusan, te critican, te chismosean. Paso hambre, paso frío, paso necesidad, ando corriendo de un lado al otro. Todas esas cosas son palabras del apóstol Pablo. Es un campo minado.
todo lo que representa el servir al Señor. Y sobre eso, como dice el apóstol Pablo, y sobre eso, además de ello, lo que sobre mí se agolpa o se coloca una sobre otra como cajones muy pesados en mi conciencia, en los hombros de mi alma, día tras día, la preocupación por las iglesias, las almas de la iglesia del Señor. Además de todo lo que los ministros deben soportar para poder servir bien al Señor, está el asunto de que toda la preocupación por las almas está sobre sus hombros. Que muchas veces eso no los deja ni siquiera dormir en paz o en tranquilidad. Su conciencia no puede descansar. Lloran, se quebrantan, les da dolores de cabeza, se estresan. Y además de esto, como claramente está escrito, no ignoremos las maquinaciones de Satanás. Decía el ministro bautista Spurgeon que Satanás prepara de manera especial dardos contra los ministros. Lo hace de una manera especial. Él tiene un enfoque especial para con los ministros. Él echa varilla a todo cristiano. Él echa varilla a todo cristiano. Pero para con los ministros cristianos tiene dardos especiales. Escoge sus mejores saetas para darlas contra los ministros cristianos. De allí que sea no solo inevitable, sino urgente, necesario, que las iglesias oren constantemente por sus ministros. Que oren por la protección de Dios, invocando a los ángeles del Señor para proteger a sus ministros. Porque la lucha espiritual que ellos están llevando a cabo en pro y beneficio y defensa de la iglesia del Señor, de las almas en la iglesia del Señor, es una lucha honda, profunda, grave, difícil. Pablo le dice a Timoteo en su segunda carta, en el capítulo 2, en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Hay penalidades que enfrentar. Realmente los ministros estamos en este contexto dando una batalla férrea, muy fuerte, espiritual y físicamente, para traer beneficio a la iglesia del Señor. Y sobre todas las cosas, levantar el estandarte de Cristo, su corona, su pacto, sobre todo lugar. Así que tenemos enemigos dentro de la iglesia, enemigos fuera de la iglesia, enemigos físicos y enemigos espirituales. Y mientras se encuentra un soldado trabajando para con esta milicia, Pablo entonces dice, ¿quién fue jamás soldado a sus propias expensas? Todo lo que un ministro debe afrontar y soportar, y aún así debe valerse por sus propios medios. Intenso el Pablito. Juan Crisóstomo, uno de los padres de la iglesia y obispo, dice, ni siquiera los gobernantes paganos, por crueles e injustos que sean, exigen a sus soldados que soporten el servicio y el peligro y vivan por medio de sus propios medios. ¿Cómo pues pudo exigirlo Cristo? Intenso el Crisóstomo también. Pero es verdad, traigamos esto a colación, a nuestro pensamiento. Vamos a meditar esto. Meditemos esto un poco. Ni siquiera los paganos gobernantes hacen esto con aquellos que sirven a la milicia de ellos. No les llaman a dar la vida gratis. Como diciendo, vas a dar la vida, vas a arriesgar todo lo que tienes, tu vida y todo lo que tienes lo vas a arriesgar y te vas a pagar tu propio salario. Ve a ver cómo te sostienen mientras luchas esta que es mi guerra. Ni siquiera los gobernantes paganos hacen eso, dice Crisóstomo. ¿Cómo lo haría Cristo, que es el gobernante perfecto, justo y santo? Aleluya. ¿Cómo lo haría Cristo con aquellos que son sus soldados, sus ministros? Continúa el apóstol Pablo y en la segunda pregunta retórica de este texto coloca otra figura y dice, ¿quién planta viña y no come de su fruto? ¿Quién planta viña y no come de su fruto? Note, hermano, que la primera analogía o figura en este contexto, esa comparación con la milicia y el soldado, tiene bastante que ver precisamente con los peligros que uno afronta en el ministerio.
Y que eso ya da una muestra de que aquellos que se aventuran a hacerlo bien en ese contexto y arriesgar todo lo que tienen para servir en la milicia del Señor, a la iglesia del Señor, merecen su pago. El sentido común o la ley natural de las cosas nos muestra esto. Pero en segundo lugar podemos ver en este contexto, ¿qué cosa? ¿Cómo podría en este contexto no tener suficiente fatiga este trabajo? Eso es lo que significa también esto. Con todo y que está hablando acerca de comer del fruto del cual en la vida se trabaja. Noten, ¿quién planta viña y no come de su fruto? El ministro, hermanos, es espiritualmente un labrador. Vamos a las escrituras, vamos a ir a Corintios, capítulo 3, versículo 6 al 8. Miren lo que dice. Yo planté, analogía, un labrador. Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Cuando el apóstol Pablo dice en ese contexto, ni el que siembre algo, ni el que riegue algo, no significa que los ministros no son nada. Lo que quiere decir es que delante de Dios, que es el que da el crecimiento, por supuesto ellos no son nada. Pero en manos de Dios son medios para la edificación de la iglesia, o en este contexto, para el crecimiento como planta de la iglesia. Dios hace uso de sus ministros con estas diversas tareas que Él ha delegado a sus ministros para que la iglesia, cual planta, pueda crecer bien y llevar fruto. Ahora, volviendo a nuestro pasaje en 1 Corintios 9, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Pues hay ministros que les ha tocado desde cero plantar viñas y ver que ese fruto se dé después de tanto regar, plantar, abonar. En el caso que estamos leyendo en 1 Corintios 3, por lo menos uno plantó y el otro regó. Hay ministros que aran la tierra, ese mismo ministro siembra la semilla, ese mismo ministro riega la semilla, ese mismo ministro cultiva la semilla, ese mismo ministro abona la semilla, lo ven crecer, la poda, y cuando crece y por fin da fruto, otro viene y se lleva el fruto y no come. Tremendo. Ahí sucede. Pasa en TNT y pasa en la vida también. Nuevamente Crisóstomo, tengo otro comentario aquí, tengo otros comentarios, pero me gusta lo que ha hecho Crisóstomo en este punto también. Él dice, ¿quién planta una viña y no come de su fruto? Porque así como con lo primero, es decir, el ejército, indicaba sus peligros, los peligros que afronta un ministro, con esto ahora indica su trabajo y abundantes fatigas y cuidados. Oh, sí, hermanos. La labor ministerial es abundantemente fatigosa. Hay ministros que a veces no llegan a dormir por 48 horas. Hay ministros que las fatigas, los trabajos y los cuidados que ellos deben dar por las almas les roba el sueño de los ojos. Su conciencia permanece intranquila en su lecho. Y aunque su cuerpo pudiera acostarse unos 5 horas, su conciencia no puede descansar ni siquiera esas 5 horas. Pasa. Cuando Crisóstomo dice que con esto indica precisamente los trabajos y abundantes fatigas, es para recordar que el trabajo ministerial, el trabajo espiritual de servir a la iglesia del Señor viene acompañado de un montón de fatiga, de un montón de trabajo. Ven ahora aquellos que dicen que el ministerio no es un trabajo. Por ahí hace un tiempo miré ¿cómo le podríamos decir? No sé, un mensaje que rodaba por algunas redes sociales. Y decía algo más o menos así. Vas al psicólogo, te cobra la consulta. Vas por consejería al pastor, no te cobra nada. Estás sirviendo al Señor. Vas a la universidad, tienes que pagar la matrícula.
Porque hay profesores, directores, administradores de limpieza, etcétera, que viven de ello, por supuesto, y tienes que pagar. Pero vas a la iglesia, o a los seminarios, o a los institutos, o a los cursos de teología, y no pagas nada. Estás sirviendo al Señor. Y así va, constantemente sacando estos argumentos de comparación con otras tareas afuera de la iglesia, comparándolas con las labores dentro de la iglesia. Y que yo me atrevo a decir, y creo que no estoy mal representando esta postura, que el trabajo en la iglesia es aún más difícil que el que se lleva afuera. Porque usted no va a decir que la consejería pastoral es más fácil que ser atendido por un psicólogo. Que de paso lo que te van a meter es puro humanismo. Y no te van a dar con la raíz verdadera del asunto, porque no conocen la bendita palabra del Señor. ¿Me explico? El psicólogo te dijo, ¿cómo te sientes con eso? Anota eso allí, te receta un par de pastillas, te mandó para su casa y ya se olvidó de ti. El pastor trató tu caso, quedó cargado hasta el alma, no encuentra cómo hacer, se dobla de rodillas en la madrugada mientras tú duermes y ora por tu familia y por tu alma. Se llevó el trabajo a su casa, meditando en ti, rogando por ti, llorando por ti. Abundante trabajo y fatiga. Dice Crisóstomo, y tiene razón, por eso Pablo utiliza esa analogía. Entonces el punto de utilizar esa analogía, volviendo a nuestro texto, es quien planta viña y no come de su fruto. O sea, ¿qué sentido tiene eso? ¿Cómo va a plantar una viña y no va a comer de ese fruto? Todo el trabajo y la fatiga y el cuidado que aquello amerita y no comer de su fruto, eso sería completamente malo. Vanidad y aflicción de espíritu, diría Coelet en Eclesiastés. La tercera figura que utiliza el apóstol Pablo en el versículo 7 es: ¿quién apacienta el rebaño y no toma de la leche del rebaño? Obviamente creo que esta es una de las analogías más fáciles de admitir. ¿En qué sentido? El pastor pues es un pastor. Podemos decir que el pastor es un soldado, como hemos visto por la palabra del Señor y el uso de la analogía. Podemos decir que el pastor es un labrador también, haciendo uso de la analogía de la fatiga y el trabajo que lleva a servir al Señor, atender a las almas del Señor a tiempo y a destiempo, como les manda Pablo a Timoteo. Los que verdaderamente hacen el trabajo, porque hay unos muérganos que no hacen nada ahora, ¿no? Hay unos muérganos que si acaso predican el domingo nada más, y algunos ni predican, al menos no la palabra del Señor. Pero volviendo a lo que Pablo está hablando, está describiendo a quienes sí hacen el trabajo del Señor. A quienes sí hacen el trabajo del Señor. Y en la siguiente predicación vamos a hablar bastante acerca de ello. El domingo que viene, si Dios nos da vida. Pero entonces ver al pastor como pastor no debería ser tan difícil, ¿verdad? Si logramos verlo como soldado y logramos verlo como un labrador también, ver al pastor como pastor no debería ser tan difícil. De hecho, es la razón por la cual al oficio de sobreveedor, porque ese es el oficio, se le llama pastor, porque un pastor sobrevee por las ovejas. Apacienta, cuida, sobreviviendo, está pendiente en todo momento, su corazón está agitado para cuidar a aquellos que le han sido delegados al cuidado. Es un pastor. Miren lo que dice el apóstol Pedro. Vamos a ir a 1 de Pedro, capítulo 5, versículo 2. Dice: apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancias deshonestas. O sea, la moca bien dice, no con ganancia, no con ganancia deshonesta. Más bien. No por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. Se traslada la idea de la labor de un pastor de ovejitas, pero esta vez para apacentar las almas. Crisóstomo también en este contexto dice, mire, esta labor es tan difícil, ¿sabe por qué? Porque el pastor de las ovejas, los animalitos irracionales, no tienen que bregar precisamente con que ellos tengan la imagen de Dios y razonar con ellos. En muchísimas ocasiones, un rebaño de animales irracionales como las ovejas tan solo escuchan el silbido, la voz del pastor y le siguen sin rechistar. Venga ahora la grey del Señor. Quienes tienen la imagen de Dios, y quienes son almas pensantes y racionales.
que la labor del pastor se hace extremadamente difícil, precisamente porque las almas, aunque están hechas a imagen de Dios, están en pecado. Aún hay vestigios del viejo hombre en cada uno de aquellos que los pastores deben pastorear. Así que esto hace que los cuidados para el rebaño del gran pastor de las ovejas, del príncipe de los pastores, sea un trabajo mucho más difícil y que los cuidados sean mucho más profundos. Y que ni siquiera puede el pastor decir, eso es un animal, si se pierde. Sino que su alma está en vilo en todo momento, porque sabe que si un alma hecha imagen y semejanza de Dios, es expropiada por una mala labor del pastor, recibiremos nosotros mayor condenación. Es la condición en la que un ministro se presenta. Es la carga que un ministro tiene sobre sus hombros. Así que, ¿qué hemos de ver con respecto a esto? Bueno, que el ministro es espiritualmente un pastor. No es solo un soldado que se enfrenta a diversos peligros. No es solo un labrador que tiene arduo trabajo y abundante fatiga, sino que es también un pastor, uno que tiene que dar abundante cuidado, que tiene que tratar con ternura de reunir a sus ovejas y protegerlas de los lobos, de buscar a las que quieren saltar, de tener paciencia con aquellos que van más lento, de sanar la perniquebrada, de montar sobre sus hombros a las paridas, a las recién paridas o aquellas que no pueden andar. Y el que hoy reconozca que las figuras que recién acabo de utilizar en esas 6 o 7 sentencias son palabras del Señor, Jeremías 23 y muchos otros pasajes. Es verdad que hay malos pastores, pero el Señor que está en medio de su iglesia y prometió edificarla ha dado buenos pastores también. Jeremías 3:15 lo dice, ¿verdad? Y os daré pastores que os apacienten con ciencia e inteligencia. Dios aún sigue dando ministros así a su iglesia. El problema no es que Dios siga dando ministros o pastores a la iglesia. El problema tampoco es que los pastores puedan realizar esta labor conforme al don que le ha sido dado para ello. Porque yo estoy seguro que los ministros que tienen el verdadero don, su alma todo el tiempo está en estrecho porque quieren servir al Señor conforme me mandó. Ellos no quieren sencillamente colocar el talento bajo la tierra, enterrarlo y decir, cuando venga el Señor le devuelvo su talento. No, ellos no quieren hacer eso. Les pesa. El problema es cómo responde la iglesia al servicio del pastor. Eso sí se considera en muchas ocasiones una traba grande. Nuevamente Simon Peacemaker, en su comentario que hace en conjunto con William Hendrickson, un excelente comentario para los que quieren abordar. Siempre que digo los nombres de los comentaristas, hermano, primero es para no apropiarme de ninguna frase que no sea producto de la intelectualidad que Dios me haya dado, sino honrar a quien honra merece, como manda la palabra del Señor. Y en segundo lugar, es para beneficio de ustedes también, para que puedan tener nombres de personas que pueden valerse ustedes también o aprovecharse ustedes también de ese trabajo, de aquellos que Dios colocó como dones para la iglesia. Así como yo puedo aprovecharme de ellos, ustedes son libres de aprovecharse de ellos también. Tienen derecho a no hacerlo también, ¿no? Ya que estamos hablando del derecho. Tiene derecho a no hacerlo. ¿Qué dice Peacemaker? En su comentario dice, el Señor ha dictaminado que el obrero merece su salario. Así que los corintios tenían el deber de apoyar a Pablo económicamente, pues recibían instrucción de él. Todas esas expresiones que ha utilizado el apóstol Pablo no es sino, como dice Peacemaker, redundar en lo que ya el Señor ha dicho. Y venga que aún no hemos entrado en la ley de Jehová, como veremos el domingo que viene. Pablo solamente ha esgrimido la argumentación del sentido común. Un soldado no lucha a sus propias expensas. Un viñador no queda sin comer de lo que ha labrado. Y un pastor no se detiene de tomar de la leche del rebaño que ha apacentado. Eso es normal, es natural, es su derecho.
Con todo y ello, la palabra del Señor le asigna no solamente el vocablo derecho, poder, jurisdicción, autoridad, potestad, derecho. Eso es lo que significa exousia, como les di la definición al principio, para que no digan que estoy inventando algo. Sino que incluso la palabra del Señor habla de ello como la necesidad de que la iglesia dé un salario al que trabaja como labrador, al que lucha como soldado, al que apacienta como pastor. Es palabra de Jehová. Jesús lo dijo en Lucas 17. Pablo lo dijo en 1 Timoteo 5, 17 y 18. No entraremos en esos pasajes del día de hoy, pero la semana que viene falta todavía palabra del Señor de Jehová. Considere estas breves anotaciones con respecto a este punto. Miren lo que Matthew Henry, un reconocido predicador, pastor y teólogo, dice al respecto. Note que el siglo en el que está hablando no es nuestro siglo, ¿no? Siglo XXI, no. Estamos hablando hace varios siglos ya. Note lo que él dice. No es nada novedoso, ya no va como entra. No es nada novedoso que a un ministro se le responda en forma nada amable a cambio de su buena voluntad hacia la gente y por realizar un servicio diligente y exitoso entre ellos. Tenía derecho a casarse, habla de Pablo, tenía derecho a casarse como los demás apóstoles y a reclamar de las iglesias lo que fuera necesario para su esposa e hijos si lo hubiera tenido, sin tener que trabajar con sus propias manos en otra cosa para obtenerlos. A los que procuran hacer el bien a nuestras almas, hay que proveerles su alimentación. Pero Pablo renunció a su derecho para no impedir su éxito por el hecho de reclamarlo. Deber de la gente es mantener a su ministro. Pueden declinar su derecho los ministros, como hizo Pablo, pero transgreden un precepto de Cristo aquellos que niegan o retienen el sostén debido a sus ministros. ¡Wow! Creo que es cuestión de manejar precisamente los principios que el apóstol Pablo está hablando en ese contexto. Y con toda razón Matthew Henry habla precisamente de ese desprenderse del derecho. Eso lo vamos a ver en la tercera predicación. Pero brevemente podemos decir en ese contexto que una cosa es que un ministro se desprenda de lo que es su derecho y diga, no quiero hacer uso de ello, tengo la libertad o potestad de hacerlo. Puedo elegir comer o puedo elegir no comer de lo que es mi derecho. Puede mi salario entregárselo y yo decir, no lo voy a usar, se lo voy a dar todo a un pobre en la calle. Es mi salario. ¿Quién me va a decir que está mal hacerlo así? ¿Me explico? Siempre que no se viola la ley, lo que se hace con justicia y el uso del derecho, lo he dicho. Una cosa es que el ministro se desprenda de hacer uso de su derecho para, como decía el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 9, no ser gradoso, no querer ser una carga para la iglesia, y entonces volverse una carga para sí mismo, a fin de no entorpecer el ministerio, a fin de que la gente pueda recibir de mejor manera la palabra. Pero otra cosa es que la iglesia se desentienda, sea insensible, sea indiferente, o incluso piense que no tiene derecho a lo que Dios llamó derecho de los ministros. Son dos cosas distintas. Veía una desafortunada emisión de un video en Facebook, una red social que administro, y había en este video una desafortunada, le llamo desafortunada precisamente porque es demasiado antibíblica, alguna suerte de explicación bíblica a partir de 1 Tesalonicenses, pasaje que también vamos a estar tocando, de una persona que intentaba mostrar que los ministros no tienen derecho a ser sostenidos por las iglesias, que ellos tienen sí o sí trabajar en la iglesia y trabajar afuera para sostenerse, tomando el ejemplo del apóstol Pablo para justificar lo que él estaba diciendo. Veremos claramente en la tercera predicación cómo esto no solamente es antibíblico, sino que es el lenguaje de Satanás lo que así habla. Sí, porque Satanás es el injusto, el que iba a robar. Porque quitar el derecho a quien corresponde es robar. Y quien piensa en estipular eso como mandamiento a las iglesias es enseñar a toda la iglesia a robar.
enseñar a robar. Dudo mucho que pueda venir bendición a una iglesia que piense que está bien robar lo que por derecho corresponde a aquellos que Dios ha colocado como ministros y que de paso sirven de día y de noche como Dios manda la palabra. Juan Calvino da, para ir concluyendo, nos da un pensamiento al respecto, en conjunto con todo lo que hemos visto hasta ahora, para ir concluyendo nuestra enseñanza. La primera sentencia está tomada de la ley militar, dice Calvino, pues los soldados acostumbran a recibir sus provisiones a expensas públicas, del fisco, pues, de aquello que se recoge nacionalmente. Aquellos que luchan por ellos y los defienden son mantenidos por el dinero que es recogido, por supuesto, de toda la nación. Trabajan en virtud o provecho y en defensa de aquellos. Entonces, aquellos de su dinero sostienen a quienes les defienden a ellos. Los soldados acostumbran a recibir sus provisiones a expensas públicas. La segunda sentencia se toma de los viñadores, pues el labrador planta una vid no para malgastar sus esfuerzos, sino para recoger el fruto. Sería una cuestión completamente mala, injusta, que se ha tomado su fruto para darlo a otros y que quede con las ganas de comer del fruto aquel que tuvo todo el fatigoso trabajo de hacerla brotar y de fructificar. La tercera sentencia se toma de los ganaderos, pues el pastor no emplea su trabajo en balde, sino que come de la leche del rebaño, es decir, se mantiene con el producto del trabajo de apacentar. Como la equidad natural señala esto como razonable, ¿quién será tan injusto como para negar el sustento a los pastores de la iglesia? Bien tiene Calvino el pensamiento que refleja en su comentario, porque es exactamente el pensamiento que tiene el apóstol Pablo cuando narra lo que narra. Cuando Pablo hace su defensa en contra de los que le acusan y querían demeritarlo, querían desacreditarlo, querían mostrarlo como alguien que verdaderamente no era un ministro del Señor para la iglesia de Corinto, a pesar de que los mismos corintios sabían todo lo que Pablo en 18 meses había sufrido para poder plantar la iglesia del Señor. 18 meses. Trabajando de día y de noche para plantar la iglesia de Corinto. Hay iglesias cuyos pastores tienen 10 años, 15, 20, 40 años. No con esto digo que la labor de Pablo haya sido chica, fue grandiosa. Siempre la labor de plantar una iglesia es muy difícil. Es empresa divina, no humana. Solo es con poder humano. Es el poder del Señor. Pero entonces, ¿qué es lo que dice Pablo en ese contexto? Al utilizar la analogía con la que él mismo representó el asunto y con la que titulé esta predicación. Los ministros son soldados que no pueden estar defendiendo y sirviendo a la iglesia del Señor a expensas de sí mismos. Lo han entregado todo por servir a la milicia a la que sirven, para dar beneficio al pueblo que protegen. El soldado vive a expensas de su milicia y la nación a la que sirve. Eso es lo que nos enseña el pasaje del día de hoy. Puestos de pie, vamos a orar al Señor para dar gracias por su palabra. Amado Padre Celestial, bendito Dios, tú eres bueno y misericordioso. Tú muestras con tu palabra, Señor, el camino en el que deben andar nuestros pies. No te falta claridad para hablar, Señor, nos falta obediencia al caminar. A veces, debiendo ser ya maestros, muchos de nosotros tenemos años en el Evangelio, debiendo ser ya maestros, muchas veces se hace necesario volver a los rudimentos, las cuestiones más básicas o elementales de nuestra religión, de nuestra fe cristiana. Bendito Señor,
Queremos rogarte que bendigas tu iglesia, que nos hagas más y más acoplados a lo que tu palabra enseña. Que cada segmento de esta serie práctica sobre la iglesia que hemos venido tratando, la comunión, los medios de gracia personales, públicos, el amor, el cuidado a las viudas, a los huérfanos, a los pobres, ahora en esta ocasión el cuidado a nuestros ministros, que nos sirven de día y de noche, que nos servimos de ellos, Señor, de todo lo que son y lo que tienen. Ayúdanos a pensar tus pensamientos después de ti. Y ayúdanos a poner por práctica tu palabra. Que no nos sea gravoso en nuestro corazón aventurarnos o poner énfasis en obedecer lo que tu palabra nos ordena. Y te rogamos, por favor, Señor, bendice nuestra diligencia en obedecer tu palabra. Si te obedecemos de corazón y diligentemente, bendícenos, Señor. Sí, sí. Yo deseo, Señor, que tú prosperes a esta iglesia en todo, Sí, sí. así como prosperan las almas de los que pertenecen a esta iglesia, no de otra manera. Sí, sí. En el nombre de Cristo te rogamos estas cosas. Amén.